En las sombras de la sociedad, donde la normalidad se quiebra, existieron mentes retorcidas, capaces de lo inimaginable. Nombres que, sin embargo, pasaron a la historia, pero no como héroes, sino como monstruos. Hoy exploraremos algunos de los casos más perturbadores de asesinos seriales, sus métodos, sus obsesiones y las preguntas que aún nos persiguen. ¿Qué convierte a un ser humano en un depredador? ¿Cómo evadieron la justicia durante años? Prepárate, porque algunos de estos relatos son tan fríos como sus crímenes. En estas, las historias de horror. Mi nombre es Vicente Orozco y esta noche me encuentro con mi amigo Juan Carlos García. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Una vez más aquí con ustedes, muy entusiasmado por volver a comenzar esto que a todos nos gusta. Estas maravillosas historias de terror, amigo. Te agradezco mucho la invitación nuevamente. Buenas noches. El placer es nuestro, Juan Carlos. Asimismo, tenemos a nuestro buen amigo Alejandro. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Juan Carlos. La verdad, hoy me encuentro muy emocionado ya que estamos grabando el regreso de las historias de horror. Es un placer y un honor estar nuevamente aquí con ustedes, amigos, para contar estas historias. Como dice Juan Carlos, nos gustan a todos y a los que nos escuchan también. Muchas gracias por escuchar este regreso tan esperado. Y nada, no tengo palabras para expresar lo emocionado que me siento hoy. En efecto, Alejandro, nos sentimos emocionados por estar nuevamente con ustedes y traerles este contenido que sabemos que a todos nos apasiona, nos intriga y sobre todo nos genera sensaciones escalofriantes. Esta noche vamos a dar inicio con una historia que nos trae nuestro buen amigo Juan Carlos para comenzar a amenizar. Juan Carlos, es tuyo el espacio. Muchas gracias, amigo. Esta historia que les contaré es lo peor que me ha pasado en la vida. Yo me dedico a limpiar casas. Comencé desde muy pequeña a hacerlo. Yo trabajaba para una agencia de limpieza que se dedica a colocar en las casas de los clientes que teníamos que limpiar. Esto para hacer una rotación y que nunca hubiera una persona para cada casa, a menos que el cliente así lo pidiera. Esa mañana mi jefa me habló bastante temprano y me comentó que mi compañera no podría hacer el servicio que nos habían asignado a las dos, ya que cuando eran casas bastante grandes íbamos dos personas a hacer el servicio. Cabe mencionar que esa casa no me agradaba mucho, pues la señora era bastante especial y nos seguía a todos lados vigilando que hiciéramos todo muy bien. Pero bueno, esta vez me tocaría ir sola. Al llegar, ya sabíamos la mecánica. Para no molestar a la señora, ella había colocado una caja justo afuera, en donde introducíamos un código y nos aventaba una llave. Yo la saqué y entré para realizar la limpieza. Inmediatamente sentí algo extraño, pues al empezar, la señora no se apareció para vigilarme. Eso para mí era algo muy inusual, pero bastante cómodo. Así que seguí limpiando hasta que terminé la planta baja de la casa. Esto tras un par de horas, pues era muy grande. Pero aún faltaba la planta alta. Así que dispuse a tomar todo lo que necesitaría para hacerlo. Cuando iba subiendo las escaleras, mientras limpiaba el posamanos, alcancé a ver una mancha oscura de color rojo. Eso parecía ser sangre. Pensé en ese momento, y aunque estaba sobre la alfombra, era tanta
que la alfombra ya no la absorbía y ya estaba derramándose hacia el piso, gota a gota. Subí un poco asustada a verificar qué es lo que había sucedido. Cuando subí, en la primera puerta del cuarto, un poco metida, se encontraba tirada la señora. Alcancé a percatarme que la habían apuñalado en bastantes ocasiones. Yo me asusté bastante y decidí salir de ahí. Quise correr, pero al girarme para bajar las escaleras, había un hombre que, al darse cuenta de que yo correría, me quiso atacar. Él me abrazó para sostenerme y afortunadamente alcancé a golpear con mis rodillas sus partes nobles. Esto lo dobló inmediatamente y me dio la oportunidad de escapar de ahí. Llamé a la policía mientras corría. Ellos llegaron a la casa casi inmediatamente. Sospechosamente, ahí seguía él. Lo detuvieron. Esa persona que había asesinado a la propietaria de la casa. Después me enteré que él era su amante y ella, al querer dejarlo, no lo soportó. Así que la asesinó. No quisiera pensar cuánto tiempo estuvo ahí mientras yo limpiaba. Afortunadamente salí bien, pero es algo que nunca he podido olvidar. ¿Cómo ven, amigo, esta historia que les cuento el día de hoy? Sumamente impactante cómo, pues, un amorío lleva a algunas personas a actuar de manera sumamente violenta, a llegar a estos casos extremos. Sin duda algo impactante. También nos gustaría conocer tu opinión, Alejandro, acerca de este hecho. Hola amigos, es algo que ya lo habíamos tocado en la primera parte, que es lo que uno cree que es amor, que en realidad es una obsesión, lo que lleva a las personas a cometer estos actos atroces, el simplemente perder la razón por un sentimiento mal identificado. Es una historia de horror. En efecto. Efectivamente, amigo. Muy cierto, Alejandro. Bueno, pues muy muy interesante, bastante perturbador lo que nos acabas de contar, Juan Carlos. Te agradecemos enormemente el relato. Y esto nos abre una pregunta. Ustedes, audiencia, ¿creen que serían capaces de identificar a un asesino en su vida cotidiana? Nos encantaría saberlo en la caja de comentarios. Y a continuación voy a contarles el caso de un asesino muy peculiar, el cual era conocido como Edmund Kemper. Edmund fue un asesino en serie que acabó con 10 personas, iniciando a los 15 años con sus abuelos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la vista de sangre y cadáveres lo emocionaban mucho. ¿Por qué hiciste eso?, le preguntó el sheriff cuando Kemper fue detenido, siendo prácticamente un niño, y él respondió: solo quería sentir cómo sería matarlos. Luego, Kemper se encogió de hombros con mucha calma. Sus abuelos fueron sus primeras víctimas, Maud y Edmund Sr. Vale la pena señalar una característica distintiva de este asesino en serie. Kemper tenía un coeficiente intelectual de aproximadamente 140
145 puntos de IQ, lo que corresponde al intelecto de un genio como Einstein. Pero esto no se descubrió hasta que puso a correr a toda la policía. Después de salir del manicomio, Kemper se mantuvo aislado, trabajó en una librería y leía mucho, según contó su jefe. Era un joven educado, transparente, honesto, aunque con la característica de no relacionarse mucho. Las segundas víctimas de este asesino en serie fueron Marianne Pesci y Anita Luches. Un día, mientras paseaba, se encontró con sus nuevas víctimas en el camino. Las llevó con un pretexto a un camino desolado y ahí acabó con ellas. A Mary le asestó varios golpes en el pecho y el estómago. Luego, cortó el cuello a la niña. Y a Anita, el maníaco la apuñaló más de 10 veces. Luego, metió los cuerpos de ambas niñas en el maletero de su auto y se las llevó a casa. Después de esparcir polietileno en el piso para no manchar de sangre el departamento, Kemper cortó las cabezas de ambas niñas. Luego, les abrió el estómago y estudió los órganos internos por un largo tiempo. Luego, llevó los cuerpos a las montañas y los enterró. Las cabezas fueron arrojadas a los cañones de las colinas. Por cierto, estas nunca fueron encontradas. Cuando Kemper le tocó declarar sobre este caso, solamente dijo: volé con alas después de la matanza. Pero la historia de Kemper es muy larga. Un día se encontró con una japonesa llamada Eiko Ku, de 15 años. A esta la estranguló y la pateó, y al final también abusó de ella. Su cuerpo ya sin vida, lo volvió a llevar a su casa, lo examinó un buen rato y por la noche lo puso en su cama. Después cortó las manos y la cabeza de Eiko y las arrojó al océano. El cuerpo lo llevó a las montañas, como había hecho con las otras niñas. Después vino Cindy Shell, metió a la niña en su automóvil y la llevó a un lugar desierto. Luego la arrastró fuera del automóvil y le disparó en la cabeza. Envolvió el cadáver en plástico, lo metió en el baúl del auto y condujo a casa. En ese tiempo, Kemper había dejado el trabajo y vivía con su madre, que según declaró cuando mató a sus abuelos: le tengo mucho miedo. Entonces, Kemper dejó el cuerpo en el maletero de su automóvil por la noche. Fue solo cuando su madre se fue a trabajar por la mañana, sacó el cuerpo de Cindy y lo llevó a su habitación. Habiendo abusado del cuerpo varias veces, estando este ya muerto, el maníaco lo llevó a la bañera y lo empezó a cortar. Sabía perfectamente que una bala puede convertirse en una prueba seria y, por lo tanto, debía ser extraída del cuerpo. Para ello, no solo le cortó la cabeza, sino que también abrió el cráneo en busca de la bala. Kemper sacó la prueba y tomó las manos cortándolas. Envolvió el cuerpo en una bolsa y lo llevó nuevamente al auto. Pero Kemper decidió dejar la cabeza. La dejó debajo de un árbol en el patio de la casa, cubriendo solo un poco con ramas. Así, acudía a ver su trofeo más de una vez para mirar los ojos muertos de la niña y hablar con ella. Los demás restos de la niña fueron esparcidos por diferentes lugares de las montañas. Su próxima víctima fue Rosalind Thorpe y Alice Liu. A ambas les disparó. Al llegar a la casa, Kemper cortó la cabeza de las niñas en el patio. Su madre ya estaba dormida en ese momento y, por lo tanto, el maníaco operaba con bastante calma. Por la mañana, su madre se fue al trabajo. Kemper arrastró el cuerpo de Alice a la casa. Necesitaba sacar las balas del cuerpo. Pero antes de embarcarse en una operación quirúrgica para extraer la evidencia mortal,
el maníaco entabló una relación con el cuerpo decapitado. Luego, los cuerpos de ambas niñas fueron esparcidos por Kemper en los cañones de las montañas, como era su modus operandi. Luego, le siguió Cranell Stenberg, su madre. Después de una pelea, temprano en la mañana, Kemper tomó un martillo, bajó al dormitorio de su madre y la golpeó varias veces con toda la fuerza en la cabeza. Luego, le cortó la misma a la madre, con la que intentó tener relaciones. También se comió algunos de sus órganos. Cuando hubo jugado lo suficiente, apoyó la cabeza en el aparador y le gritó durante casi 2 horas, recordando todos los insultos que había sufrido por parte de ella. Para evitar que las sospechas cayeran sobre él, Kemper decidió simular un robo, pero ahí no quedó la cosa, pues llamó a la amiga de su madre y la invitó a la cena de Pascua. Se encontró con la mujer justo en la puerta principal y la abrazó, le tomó la mano y dentro de la casa la tomó por el cuello y la estranguló de tal forma que las vértebras se partieron y la mujer quedó flácida. Kemper la llevó a la habitación de su madre, donde nuevamente sostuvo relaciones con el cadáver. Se dirigió en el coche hacia el este de California y, sin escuchar en la radio ninguna noticia sobre sus asesinatos, desilusionado, frenó y llamó a la policía para confesar que él era el asesino de las colegialas. Les confesó qué había hecho y dónde podían encontrarle, además de reconocer su necrofilia y canibalismo. Durante su juicio, alegó locura, aunque fue hallado culpable de 8 cargos por asesinatos. Pidió la pena capital, pero al estar suspendida en Estados Unidos en aquel momento, recibió la cadena perpetua. Actualmente es uno de los presos de la prisión estatal de Vacaville. Desde 1973, Kemper está preso, exactamente hace 49 años. En varias ocasiones ha tenido posibilidad de salir bajo libertad condicional, pero se niega, diciendo que se siente feliz en la cárcel. Sus carceleros dicen que es una persona bastante culta. Mis amigos, estas fueron las atrocidades que cometió el asesino inteligente Edmund Kemper, de las cuales me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes. Juan Carlos. Amigo, se me hace una historia muy perturbadora. El trasfondo que tiene me hace algo muy difícil de asimilar. Incluso llegar a pensar que eso es una historia real y que alguien hizo todas esas cosas, para mí es algo muy difícil de comprender, cómo alguien puede estar tan enfermo y tener ese nivel de maldad en la mente. Definitivamente, Juan Carlos, es, por lo menos para mí, es imposible de pensar qué tendrán estas personas en la cabeza. Igual, para ustedes que nos escuchan, nos gustaría leerlos. ¿Qué es lo que opinan de las personas que realizan estas atrocidades? Asimismo, amigo Alejandro, nos gustaría saber qué es lo que tú opinas acerca de esto. Es una historia bastante extensa, no sé, te deja pensando cómo una persona tan inteligente que pudo haber usado su mente para, no sé, beneficiar a la ciencia, beneficiar al arte, cualquier otra cosa, con su intelecto tan alto que tenía, ¿qué lo lleva a que ese intelecto, esa mente se corrompa de tal forma para que pueda realizar estos actos atroces con niñas, con su mamá? No sé, es
es algo que te deja totalmente atónito. Bueno, al menos a mí no me da como para saber por qué pasó, por qué decidió, qué fue lo que hizo que se corrompiera así. Muy interesante tu historia, amigo. Al contrario, Alejandro, pues antes de pasar a la última historia, nos gustaría recordarles que si les gusta el contenido, nos dejen un pequeño mensaje, un like, se suscriban al canal si es que les gusta. Estamos todos los días jueves a las 8 de la noche en vivo. Sin más, nuestro buen amigo Alejandro nos tiene una historia para terminar la noche. Alejandro, el espacio es tuyo. Gracias, amigo. Esta noche les voy a contar la historia de el sádico, el asesino del arco iris, Raúl Ociel Marroquín. Ciudad de México, año 2005. Las luces de los antros de la zona rosa bailaban entre humo, cuerpos sudorosos y bits electrónicos. Era un refugio, un rincón donde podías ser quien eras, aunque allá afuera el mundo te juzgara. Pero entre la multitud había alguien que no bailaba, alguien que no sonreía, solo observaba, esperaba. Su nombre, Raúl Ociel Marroquín, 22 años, voz suave, rostro amable, militar retirado y un depredador acechando en la penumbra. Este no es un cuento sobre la muerte, es un cuento sobre cómo ella puede vestirse con encanto, con juventud, con normalidad, y cómo a veces el verdadero monstruo no gruñe, no sangra, te sonríe y te invita a tomar una copa. Raúl, originario de Tampico, llegó a la capital para estudiar en el heroico colegio militar. Inteligente, disciplinado, pero algo dentro de él se torció. Frustración, odio reprimido o simplemente nació roto. Lo que sí sabemos es que en 2005 decidió que la ciudad tenía demasiadas personas LGBT y él se encargaría de limpiar. Zona Rosa, una noche cualquiera. Ahí conoció a su primer víctima, Jorge, un joven de 28 años, amable, reservado. Marroquín lo sedujo con una sonrisa y palabras dulces. Lo invitó a su apartamento en la colonia Moctezuma. Una copa más, un momento de confianza y luego cuerdas, una bolsa en la cabeza y un grito ahogado. Así terminó con cuatro jóvenes, 4 historias que nunca volvieron a contarse. Pero Marroquín no actuó solo, tenía un cómplice, Juan Enrique Madrid, apodado el Liverpool. Ambos formaban una dupla tan contradictoria como escalofriante. Uno era el ejecutor, el otro el cerebro. Juntos secuestraban a las víctimas, las torturaban y luego exigían rescate. Un chantaje que no buscaba dinero, buscaba sufrimiento. Algunos cuerpos fueron encontrados en bolsas negras, otros ni siquiera eso. Uno de ellos murió atado durante días, viendo cómo su verdugo tomaba café frente a él, mirándolo como si fuera un experimento. ¿Qué lleva a un joven a odiar tanto, a querer limpiar un mundo que nunca le hizo daño? Raúl no se ocultaba, se movía por bares gays, sonreía, coqueteaba, y cuando sentía que había ganado la confianza, los atrapaba.
Después de varios crímenes, un descuido lo traicionó, una llamada mal hecha, una pista que no encajaba, y cuando lo detuvieron, no mostró arrepentimiento. Al contrario, sus palabras fueron: hice un bien, ellos no deberían estar aquí. Fue como limpiar la calle. Fue condenado a 60 años de prisión, y aunque los crímenes quedaron archivados como un caso más, para muchos jóvenes de la comunidad LGBT, su historia se convirtió en una advertencia. No todos los monstruos usan máscaras. Algunos usan perfume, te invitan un trago y te miran como si fueras especial. La historia de Raúl Ociel Marroquín no es solo la de un asesino, es la historia de una sociedad que aún genera odio, una que convierte el amor en crimen y el rechazo en sentencia de muerte. Así que la próxima vez que camines por la zona rosa y alguien te mire desde la barra, recuerda esto: no todos los cazadores gritan, algunos solo esperan. Amigos, me gustaría saber sus opiniones sobre esta historia que les acabo de contar. Fue resumida para acoplarnos al tiempo del podcast, pero vamos sabiendo tus opiniones, Juan Carlos. Se me hace, amigo, una muy buena historia. Eso me hizo recordar dos asesinos en serie muy, muy conocidos. El primero por su forma de hacer las cosas, y el segundo por su ideología. Creo que, como bien lo mencionas, hay que tener cuidado a qué persona le das tu confianza, y sobre todo tener muy presente que si bajas la guardia en cualquier momento, podría ser víctima de alguno de estos asesinos. Muchas gracias, Juan Carlos. Me gustaría saber tus opiniones, Vicente. Pues me parece, sin duda, como todos los casos que hemos investigado, que hemos leído y que hemos contado aquí en el podcast, algo sumamente reprobable. También me parece, como dijo Juan Carlos, me trae a la mente varios modus operandi de algunos otros asesinos que posiblemente en el futuro podamos traer al programa. También me gustaría externar que, independientemente del tipo de ideología que tenga alguna persona, ya sea religiosa, sexual, política, no las hace merecedoras en ningún momento a este tipo de maltrato extremo. Sin duda, algo sumamente interesante y triste de escuchar, Alejandro. Muchísimas gracias por habernos traído tan tremenda historia. Desgraciadamente, llegamos al final de esta emisión, pero antes de irnos, no nos podemos ir sin dar algunos saludos, empezando por ti, Alejandro, que fuiste el último en contarnos una historia. También que seas el primero en externar tus saludos. No, pues para empezar, amigo, gracias a ustedes. Digo, estuvimos alejados un poco del podcast, pero fue porque todos tuvimos cambios en nuestras vidas y estoy muy, muy contento, agradecido con ustedes porque pues, podemos volver a iniciar con esto. Agradecido con las personas que nos escuchan, que han estado ahí, nuestros suscriptores se quedaron, han seguido las visitas al canal. La verdad, muchas gracias por esta espera, por todo este tiempo de seguirnos apoyando. Muchísimas gracias. Y también me gustaría mandar un saludo
pues ya sabes, a mi mamá, a mis hermanas que siempre nos escuchan, a mi esposa que está aquí al lado de mí escuchándonos, apoyándonos. La verdad, muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, Alejandro. ¿Tú, Juan Carlos, tienes algún saludo para tus seres queridos, para nuestra audiencia? Sí, claro, amigo, por supuesto. Yo quisiera agradecer, igual que mi amigo Alex, a todas las personas que estuvieron esperando nuestro regreso. También a ustedes, que a pesar de los cambios que tuvimos cada uno en sus vidas personales, sigamos queriendo retomar este maravilloso podcast que tanto disfrutamos. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Pam, que nos está escuchando, y sin más, volver a agradecerles a todos y que pasen buena noche, esperando que puedan dormir, y si el día de hoy tocan a su puerta, tengan mucho cuidado, consideren bien si abrir o preguntar incluso quién es. Muchas gracias, Juan Carlos. Como siempre, desbloqueándonos un nuevo miedo. Te lo agradezco bastante, porque aquí disfrutamos de eso precisamente, causarnos miedo. Como bien lo han dicho ustedes, muchísimas gracias a ambos, Alejandro, Juan Carlos, por estar nuevamente aquí. Sé que han sido tiempos bastante difíciles, tiempos de cambio. Tuvimos que retirarnos un tiempo de este programa. Agradecerle a nuestros suscriptores que aún continúan ahí, a las vistas que han tenido los shorts, que han sido bastantes, han sido bien recibidos. Mil gracias de verdad a todos ustedes. Quiero también agradecer inmensamente a las personas que hacen posible este trabajo, a nuestros compañeros del trabajo que nos han estado preguntando cuando regresamos. Quiero agradecerle también a mi esposa, a mi hermano, a mi mamá, a mi hermana, que ha estado muy pegada preguntando cuándo habría nuevas historias. Bueno, pues aquí estamos nuevamente, ya estamos regresando para la tercera temporada de las historias de horror. Y pues si has llegado hasta aquí, te invito a que comentes "me gusta el miedo" en la cajita de comentarios. Espero que esas historias te dejen pensando esta noche. Nosotros tenemos una cita el siguiente jueves a las 8 de la noche. Y, como dijo Juan Carlos, anda con cuidado de si tocan tu puerta, de con quién te topas en la calle, de quién te invita a una copa la próxima vez que estés en algún bar. No sea que te conviertas en el protagonista de las historias de horror.